Bienvenidos y bien hallados, queridos opositores. Hoy vamos a ver a través del método de troncos, como siempre, las diligencias preliminares que se pueden dar y tienen cabida en todo tipo de procedimientos civiles. Se regula en el artículo 256 y siguientes de la LEC y los casos son tasados, que están establecidos precisamente en el artículo 256. Y previamente, antes de comenzar con el análisis del método de tronco, pues deciros que, bueno, que os podéis suscribir para poder seguir subiendo vídeos al canal, o también os podéis hacer miembros si queréis recibir ciertas ventajas, que podéis consultar mi página web dudasoposición.es, que os lo dejaré todo en la cajita de descripción y aquí arriba, y que aquí pues tenéis vídeos sobre o clases sobre los diferentes procedimientos por el método de troncos mucho más extensivos que los que podéis encontrar aquí en el canal, porque me puedo extender mucho más en ellos y hacemos un poquito más de precisión. Así que todo eso os lo dejaré en la cajita de descripción, y también hay otros recursos que tiene, por ejemplo, Oposita Test, que tiene recursos como esquemas, test que podéis realizar, que también os lo dejaré en la cajita de descripción, y que es un buen aliado, una buena ayuda para la preparación de la oposición, se vaya con preparador o se vaya sin preparador. Así que os animo a que consultéis y bueno, siempre hay que ir lo mejor preparado posible, y ahora tenemos recursos para que así sea, y ayuda para que pueda al final finalizar el proceso y obtener vuestra plaza. Bueno, ahora sin más dilación, también deciros, antes, perdonad, también deciros que, bueno, que a veces me planteáis dudas en los comentarios, y claro, no puedo responder a todas las dudas realmente de procedimiento que me podáis consultar, porque a veces son extensas, porque a veces implican pues más dedicación, y esto no lo puedo hacer. Aquí en comentarios pues me podéis pedir pues algún tipo de procedimiento, que aquí lo veamos, pero dudas de procedimiento como tal no, porque tampoco sé el nivel que tenéis cada uno y es realmente difícil poder contestaros, y que con mi esfuerzo pues se pueda entender, y además pues no sé el nivel, y como digo, tampoco sé el nivel que podéis tener para de una manera u otra haceros ver la duda que podáis tener y aclararla. De ahí que os invito a que, si no, pues os vayáis a un curso que hay en mi página web de dudas, curso de dudas, o bien pues os hagáis miembros del canal, y entonces aquí sí que podré pues dedicarme un poquito más y poder contestar, porque ya sois bastantes menos. Bueno, dicho esto, vamos con las diligencias preliminares. Como he dicho, están regulados en el artículo 256 y siguientes de la LEC, pero el 256 lo que establece es los supuestos tasados en los que es posible acudir a estas diligencias preliminares. ¿Cuándo vamos a poder acudir? Bueno, pues cuando necesitemos, por ejemplo, la exhibición de algún documento que está en manos del demandado y no podemos conocerlo, cuando pretendamos que se requiera a un hospital, por ejemplo, para un historial médico, o para que el posible demandado, pueda exhibir esa cosa. Y más casos, como digo, están regulados en el artículo 256 y no los diremos aquí, porque realmente es un objeto de estudio y os lo tenéis que aprender. Entonces, este es el caso de que siempre que suceda esto, los motivos, como digo, son tasados, los casos están tasados, y entonces tenemos que ir a los 256 para ver en qué casos podríamos acudir a unas diligencias preliminares. En cuanto a la postulación, bueno, en la postulación, si nos fijamos en el artículo 23, que regula la necesidad de abogado y procurador, y el 31, que regula uno y otro, en caso de abogado y en caso de procurador, pues tenemos que ver que es necesario acudir a los servicios del abogado y el procurador. Bueno, pues en principio, por el tipo de procedimiento, necesitaríamos abogado y procurador, siempre y cuando se considere que no son urgentes estas diligencias preliminares, porque tanto el 23 como el 31 establecen que para las medidas urgentes antes del procedimiento, pues no sería preceptivo la intervención de abogado y procurador. Entonces, bueno, si asimilamos medidas cautelares o urgentes a diligencias preliminares que puedan resultar urgentes, pues sí que podríamos obviar el abogado y el procurador. Pero si no es así, sería preceptivo la intervención de abogado y procurador para las diligencias preliminares, siempre en función del procedimiento, si se requiere después, en el procedimiento, cuando entablemos la demanda, abogado y procurador. Dicho esto,
La solicitud, se presenta la solicitud y en el plazo de 5 días el tribunal, el juzgado, dictará auto admitiendo o denegando. Es el tribunal el que en este caso examina su propia competencia. No es posible que el demandado, el supuesto demandado o el futuro demandado presente o pretenda por declinatoria la competencia, ¿no? Determinar la competencia. Entonces, aquí no es posible, es el juez el que, si no se considera competente, pues lo que hará es inhibirse a favor del que considere competente y no llevará a cabo las diligencias preliminares. El auto que acuerde que es correcta y es admisible en las diligencias preliminares, con los motivos tasados, como digo, de 256, pues dictará auto admitiéndolo o en ese plazo de 5 días dictará auto denegando. Contra el auto de denegación cabe apelación, contra el auto de admisión es firme, no cabe ningún recurso. Entonces, en este auto que admite, obviamente si deniega, pues deniega, se archiva y se ha acabado. Si admite, en este auto en que admite las diligencias preliminares, lo que hará será establecer la caución dentro del plazo de 3 días para que deposite la caución en el plazo de 3 días y citará o requerirá, en el caso de citación, si lo que se pretende es que el demandado declare, o se requiera, en el caso de que se requiera para que exhiba algún documento de los tasados, para que el requerimiento será en el plazo de 10 días y la citación será pues, la que se cite. Y en el plazo de 5 días pueden pasar 3 cosas. Una, que no, en el plazo de 3 días no haya presentado la caución. Puede pasar que no atienda al requerimiento, bueno, también puede pasar una cuarta, que es que sí que atienda al requerimiento y que se oponga a esas medidas cautelares. Esto es lo que puede suceder. Entonces, si no presenta caución en el plazo de 3 días, ya hemos dicho que en el auto se establecerá la caución y se dará un plazo de 3 días para que deposite la caución en la cuenta de depósitos y consignaciones. Si en el plazo de 3 días no presenta la caución, quien archiva el procedimiento es el letrado de la Administración de Justicia y lo hará a través de decreto. Si atiende al requerimiento, pues obviamente si atiende al requerimiento, pues si es el caso de una declaración, pues llegará el día de la citación y declarará, y si es el caso del requerimiento, pues llegará el día del requerimiento y se requerirá para que, una vez que se haya aportado el documento, pues el juez ya lo tendrá por aportado y ya está. ¿Qué sucede? Por eso que es muy interesante porque si atiende, pues no hay ningún problema, o si comparece. Lo que sí que es interesante es si no atiende al requerimiento o no comparece en el caso de que se haya citado para una declaración. Si en el caso de que no lo haga, entonces se dictará un auto, en este caso, y en este caso pues se considerarán si realmente en función del supuesto, si es una declaración, pues se pueden considerar probados los hechos, se consideran admitidos los hechos que ha presentado en la solicitud del demandante y acordará también en cuanto al depósito de la cosa, si lo que se trata es de la exhibición de una cosa o la ocupación de documentos, etcétera, en función de lo que se trate, como digo, de lo que se haya pedido como diligencia preliminar, pues en el caso de que no se atienda el requerimiento, pues el juez tomará pues la siguiente decisión de llevarla a cabo pues por una vía más coercitiva de otra manera. Entonces, como digo, si atiende el requerimiento, pues sí que declarará o habrá exhibido las cosas y así se habrá terminado la práctica de las diligencias preliminares. ¿Y qué ocurre si hay oposición? Si en el plazo de 5 días el demandado presenta oposición, entonces de esta oposición se dará traslado al solicitante para impugnación también en el mismo plazo, en el plazo de 5 días. Tanto en el escrito de oposición como en el escrito de impugnación pedirán la celebración de la vista. En el caso de que se pida la celebración de la vista, recordar que la vista se celebrará con los trámites del juicio verbal. Entonces, como digo, siguiendo el tronco, pues oposición, impugnación plazo de 5 días y vista, si así lo solicitan, también os lo pongo, por el trámite del juicio verbal. Y tras ello, tras la vista del juicio verbal, se dictará el correspondiente auto. Claro, esta vista es para determinar si procede o no procede
esas diligencias preliminares. Esta es la intención de la vista. Entonces, tras ello, el juez dictará un auto considerando la oposición fundada, es decir, que es verdad que no tiene sentido esas diligencias preliminares y, por lo tanto, la oposición está fundada porque no ha lugar a esas medidas cautelares y entonces, bueno, pues este auto considerará la oposición fundada, seguirá para la práctica de esas diligencias preliminares. Contra este auto cabe recurso de apelación, pero se llevará a cabo las diligencias preliminares que se han solicitado, puesto que, perdón, no, lo he dicho mal, si la oposición es fundada, quiere decir que no se llevarán a cabo las diligencias preliminares y, por lo tanto, la oposición lo que acordará sencillamente es que no se van a llevar a cabo las diligencias preliminares y, por lo tanto, se tiene que archivar el procedimiento y, en su caso, ya se presentará la correspondiente demanda, pues, si procede. Y si la oposición es infundada, ahora sí, si la oposición es infundada, quiere decir que se tienen que llevar a cabo las diligencias preliminares que así ha solicitado el demandante. Este auto considerando la oposición infundada es firme y también determinará las costas. Obviamente, si se ha presentado una oposición y el juez considera que esta oposición es infundada, pues condenará a costas al que ha presentado la oposición. Entonces, como digo, este auto es firme y también pues, condenará en costas pues, a la persona que ha presentado, al demandado que ha presentado la oposición. ¿Qué pasará en cuanto a la caución? Una vez que esto se ha llevado a cabo, porque bien se haya requerido y por lo tanto se ha llevado a cabo, o no se ha llevado a cabo y por lo tanto se ha considerado todo esto, ¿qué vamos a hacer con la caución? Entonces, claro, se ha de determinar en el plazo, una vez dictado este auto, en el plazo de 5 días se dictará un auto acordando en cuanto a la caución, una vez que se han presentado los gastos e indemnización que puedan haber sido causados. Y entonces se procederá a la caución, al sobrante de esa caución, una vez transcurridos un mes, es decir, o la parte correspondiente o la devolución de toda la caución si es que no ha sido necesario. ¿Por qué un mes? Porque en el plazo de un mes, cuando la oposición ha sido infundada y por lo tanto las diligencias preliminares se han tenido que practicar, pues esto llevará a cabo, esto se hace para después, porque esos documentos o esa cosa o eso que se ha pedido o esa declaración que se ha pedido al juez como diligencia preliminar, es necesario que lo tenga el demandante para poder después presentar la demanda. De ahí que la presentación de la demanda en el plazo de un mes es necesario para que tener en cuenta todo esto de la devolución de la caución y demás. Si en el plazo de un mes no se presentase esta demanda, es decir, se han practicado unas diligencias preliminares que no tienen ningún sentido porque no se ha presentado la correspondiente demanda, la caución automáticamente se va a perder. Y como vemos, hasta aquí pues el método de troncos de diligencias preliminares. Os quiero, porque me habéis comentado algunas personas bueno, que me llamáis esquemas a esto y a mí me gusta pues, que se le llame troncos, método de troncos. Y os quiero os quiero hacer saber la diferencia que yo veo entre un esquema y un tronco. El esquema, aquí podríamos poner muchísimas cosas más, para eso es un esquema, ¿no? Porque ponemos muchísimos datos que lo que queremos es memorizar esos datos dentro de ese estudio, de ese tema en concreto. El tronco tiene otra misión. El tronco lo que quiere es que la persona que vaya a estudiar ese procedimiento tenga las pautas muy claras rápidamente. Después sí que uno puede hacer esquemas. De ahí que yo os diga que, bueno, que en Oposita-Test, pues en la web de Oposita-Test, pues tenéis esquemas que son importantes y coadyuvantes al estudio del procedimiento. Pero el método de troncos lo que pretende es que estructurar de una forma muy rápida los pasos más importantes. De ahí que en mis vídeos no incida o no profundice en otros datos que yo entiendo que son objeto de estudio y de memorización al estudiar, y aquí pues me limite a eso, a establecer en este tronco lo más importante del procedimiento, de cada uno de los procedimientos. Esto es importante, es decir, tú puedes estudiar con esquemas, con la ley en la mano y con el correspondiente tronco, porque el tronco
tiene que estar dentro de tu memoria y dentro de tu cabeza para saber en qué momento pasa y qué es lo que pasa. Aquí sabemos que hay una solicitud, hay un auto que deniega o no esto y que después puede haber oposición o no. O sea, es muy rápido. La profundidad del procedimiento es muy rápida y es más fácil de memorizar, por ejemplo, que un esquema que fuese, pues eso, un esquema profundo y extenso. Es mucho más difícil y a veces uno se puede perder cuando desconoce el procedimiento, se pierde en tantos esquemas, en tantas llaves y en tantas cuestiones que nos plantean. Ahí que os quería de vez en cuando pues recordaros la diferencia entre lo que yo entiendo, bajo mi opinión, lo que es un tronco de lo que es un esquema. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy, el método de troncos de las diligencias preliminares. Espero que os sirva de ayuda, como siempre, y hasta el próximo vídeo. Buena semana y buen estudio.